Bueno, eh, aquí está en mi la presentación de donde muestro las propuestas del proyecto, que van a ser sobre molino eléctrico de carnes o extractor de jugo de la máquina helada. Vamos a empezar con lo del molino eléctrico. Aquí tenemos pues la imagen del molino y su diagrama eléctrico. En este podemos observar como su flujo de corriente, su flujo de corriente. Y vemos que tiene donde va el motor, donde va más o menos ubicado sí, el flujo con su cabina de flujo, el conductor a tierra, los conectores de dos polos, donde va el ventilador, los botones de arranque y de paro. En la siguiente vemos el sistema de transmisión del molino eléctrico. En este vemos que lleva pues su sistema de engranes y vemos aquí el motor, su caja de transmisión y que van compuestos por el engrane de piñón, engrane plano, engrane eh, doble, de doble espiga y engrane de cople. Ya también observamos el valero y el cople de engrane cuadrado y su tapa y su rotor. En la siguiente vemos el sistema de molienda. En este sistema de molienda lo que podemos observar es su unidad de molienda. En esta encontramos el cabezal, ¿sí? La espiga trasera, el gusano de espiga, perdón, el temple de espiga y en sí explosionadas estas partes, ¿sí? y individualizadas, por decirlo así. En la siguiente seguimos con el sistema de molienda y en este podemos encontrar su misma imagen y su mismo explosionado, pero entonces ya como más colorido y más, digamos, detallado. Y vemos ya además también lo que es la charola, la perilla de plancha, el gabinete y el embutidor, además de los otros, de las otras partes que ya hemos visto en la anterior diapositiva. Listo, seguimos con el sistema eléctrico. En este podemos encontrar ya lo que va con la electricidad, ¿sí? Lo que lleva su corriente. Entonces podemos ver como su explosionado y sus partes, que serían el contador, el cable de toma corriente, vamos acá el ventilador, sus botones y, y pues ya lo que sería esto es la base. Eh, en la siguiente ya vemos la ficha técnica de este molino eléctrico, que es un motor 2 HP, de 2 HP. Este molino eléctrico su modelo es M2R2SS, es un molino eléctrico, y ese es su modelo. Bueno, tenemos que en su ficha técnica también su voltaje, que es de 220 voltios, de 12 amperes. Su capacidad de molienda es de 17,5 kilogramos por minuto, y lleva pues inversor fijo y su cabezote va en acero inoxidable. Ahora vemos el extractor de jugo. En el extractor de jugo, este es de Renaware, es Nutrex, y encontramos aquí pues sus partes ya tales como el disco de cuchilla, placa de presión, la base del motor y demás. Este, con este, con esta máquina, de pronto habría un problema, así que sería ya en cuanto a sus partes, de pronto no complete las 25, de pronto llega a unas 18, 20, entonces de pronto ese sí sería un problema. Pero entonces esta máquina
sí la podría tener, o sea, sí la tengo. Y entonces ese sería un problema, pero entonces sería, y para poder ver sus demás partes, pues tendría aquí en la base, sería abrirla y ya ver como su motor y las demás partes que tenga ahí adentro. Y ya además como su sistema eléctrico y cómo está compuesto. Eh, Listo, aquí tenemos la ficha técnica y vemos que tiene un motor de inducción que es de 120 voltios, 360 revoluciones por minuto, de 6 Hz, de 300 vatios, watts, 300, y de su peso es de 5.5 kilogramos. Y aquí pues tenemos una imagen donde se puede observar una laminita que viene pegada ahí en la máquina, donde muestra sus voltios y su capacidad, ¿sí? Como es una ficha técnica ahí que viene ahí en la máquina. Bueno, y seguimos con la máquina de helados. Aquí podemos ver imágenes de esta máquina. Ese es el modelo ICM335. Y bueno, aquí tenemos la ficha técnica. Ahí vemos su modelo y ya es de 220 voltios, 60 Hz, 1.8 kilowatts. Es de su potencia, ¿no? Su producción es de 18 a 25 litros por hora y pesa 120 kilogramos. En la siguiente vemos sus partes. Partes como las cubiertas, anillos, pistones, batidor, de su depósito, etcétera. Esto ya serían más que todo partes externas. Ya internamente sí, ya de pronto ya sería esto como su motor o ventiladores y demás. Esto ya miraremos la parte interna en la siguiente diapositiva. Aquí, en esta, y vemos en esta primera imagen como sus ventiladores y cilindros de gas y cómo pues van ubicados y cómo serían por dentro. Básicamente son pocos sus componentes internos. Que en la siguiente, en esta imagen vemos como más o menos cómo va ensamblado, ¿sí? La estructura de la máquina de helados. Vemos como dónde está ubicado su cilindro de gas, el ventilador, dónde va su motor y cómo va conectado todo. Y en esta otra imagen vemos como su tarjeta. Ya sería como su parte eléctrica, ¿sí? Su sistema eléctrico. Y cómo va conectado todo en la tarjeta. Y esta es la que en su exterior podemos observar como su, su, como su pantalla digital, en donde van sus botones, es sí, donde uno escoge la operación que quiere que haga la máquina. Y esta sería ya la presentación. Y yo creería que sería más útil o la que más se me acomodaría, por decirlo así, sería pues el del molino eléctrico, que es en el cual ya, digamos, al cual le tengo pues más información, ¿sí? Como pudo observar. Es con la que más información tengo, básicamente, ya que los otros sí no alcancé a conseguir más información. Muchas gracias.